Tiene la palabra la presidenta de la Comisión Ocasional, María Cristina Cronfrid. Gracias, presidente. Es innegable que ha sido un largo, arduo, esforzado proceso el que hemos vivido en la Comisión Especializada Ocasional para Personas con Discapacidad en la construcción comprometida de esta nueva Ley Orgánica de Discapacidades. No ha sido una tarea sencilla, ha tenido sus altos y bajos, hemos tenido que tomar decisiones duras, hemos tenido que asumir acuerdos. Ha sido un proceso complejo, pero lo hemos asumido con mucho cariño, con el amor que caracteriza al pueblo ecuatoriano y siendo nosotros representantes de él, no podía ser distinto. El resultado de esta Comisión Especializada Ocasional para Personas con Discapacidad es el mejor resultado que puede darse en una Asamblea Nacional. Un resultado de acuerdos, un resultado de constancia, un resultado de esfuerzo, un resultado de aprender cada día lo que significa la discapacidad, lo que significa la empatía más allá de las palabras, una empatía real, el llegar a comprender un modo de vida distinto que es la discapacidad, el llegar a comprender a ese 1.600.000 personas con discapacidad, el llegar a conocerlos, ponerle rostro a esos números, ha sido un proceso que jamás olvidaremos los miembros de la Comisión y creo que el país entero jamás olvidará que existió y existe una Comisión Especializada Ocasional para Personas con Discapacidad porque hemos marcado la historia del Ecuador, hemos marcado la vida de 1.600.000 personas con discapacidad. Y hoy es un día histórico, es un día en el que damos prácticamente por terminado ya para publicación en el registro oficial el resultado, el fruto de este trabajo. Casi un año hemos dedicado, hemos invertido de lucha y esfuerzo. La objeción parcial del presidente de la República es un derecho constitucional que él tiene. Es parte de las facultades del presidente de la República por colegislación el vertir su opinión respecto de todas y cada una de las leyes. Es su facultad hacerlo o no hacerlo. En este caso lo ha hecho, ha querido involucrarse en mejorar la vida de las personas con discapacidad. Hay cosas muy importantes en el veto del presidente de la República, como por ejemplo el comprender que un incentivo tributario es un premio a quien responde hacia una obligación. Por ejemplo, es insólito, compañeros asambleístas, que empresarios teniendo la posibilidad de deducir del impuesto a la renta el 250% del valor por salario o aportaciones patronales que se dan para una persona con discapacidad, no hayan cumplido con el 4% obligatorio de la nómina de empleados permanentes que debieron estar constituidas por personas con discapacidad. ¿Cómo se puede premiar, compañeros, la negligencia? ¿Cómo se puede premiar la irresponsabilidad? Es elemental lo que propone el veto, que haya esta deducción para aquellos que superan el porcentaje que la ley indica como obligatorio de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Al menos así espero yo que empiecen a aprender que las personas con discapacidad somos seres capaces y además tenemos pleno derecho a trabajar tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Nos tocó tomar una decisión un poco complicada en el ámbito del impuesto a la renta, porque como ustedes conocerán, compañeros, solamente tenemos dos opciones. Tenemos la opción de allanarnos o ratificarnos en los textos que proponga el presidente de la República como alternativos presentados como veto, en este caso parcial. En el impuesto a la renta nos tocó decidir si seguíamos con la fracción, con 3 fracciones básicas
gravadas para que sean la base imponible de persona con discapacidad en el ámbito del impuesto a la renta, o si ampliábamos el universo de beneficiarios a los cuidadores o sustitutos de personas con discapacidad. Entre ratificarnos en el 3% de la base imponible, que son cerca de $30.000, y aumentar el universo de beneficiarios al núcleo familiar de la persona con discapacidad, siempre vamos a elegir, compañeros, el incluir más beneficiarios y además beneficiar a la familia de las personas con discapacidad. Es por eso que nos allanamos, por ejemplo, a estas dos observaciones del presidente de la República. Pero por otro lado, como sé que es corto el tiempo, presidente, voy a insistir en la ratificación de la disposición transitoria tercera. Esta disposición, no sé si fue por mala redacción, pero creo que dista mucho de lo que pretende el presidente de la República. El presidente de la República y muchos estamos conscientes que hay personas que teniendo el carnet lo tienen inmerecidamente, porque no fueron calificados correctamente, porque se realizaron omisiones, lo que fuera el caso. Hay múltiples razones por las cuales una persona no teniendo merecido tiene un carnet de discapacidad. Pero no son todos, compañeros, no somos todos. Ustedes pueden dudar que yo tenga una discapacidad, ustedes pueden dudar que Lenín tiene una discapacidad, pueden dudar que el compañero de Santo Domingo aquí presente, asambleísta alterno de Mario Verduga, tiene una discapacidad. Es inconcebible creer que estamos fingiendo nuestra discapacidad y que nuestro carnet no tiene validez. Por lo tanto, el artículo 10, compañeros asambleístas, el artículo 10 de nuestra propia ley que ya votamos y que sigue intacto este artículo, dice que de existir carnets que hayan sido entregados dolosa, culposamente o de manera negligente por funcionarios públicos, tienen que ser recalificados estos casos y de ser el caso, se puede anular el registro, y además sancionar al funcionario, tanto penal como civilmente, como administrativamente, al funcionario que haya demostrado, que haya entregado culposa o negligentemente este carnet. Yo quiero hacer comprender, compañeros asambleístas, que nos hemos demorado más de una década en llegar a tener 342.000 personas carnetizadas. Es imposible, como plantea el veto, que en un año podamos recalificarnos todas. Teóricamente, jurídicamente, después de un año no existirán personas con discapacidad en el país, porque al no someterse nuevamente al proceso de evaluación, al no someterse nuevamente al proceso de calificación, dejarían de tener valía esos carnets y dejarían de tener la condición jurídica de persona con discapacidad. Esto, compañeros, no puede pasar. Ya tenemos el respaldo en nuestra ley para que existan recalificaciones a estos casos que injustamente fueron entregados los carnets. También quiero agregar, compañero presidente, que a las personas, la discapacidad está muy ligada a la pobreza. Justamente las personas que más discapacidad tienen son las personas que más profunda pobreza y déficit de economía familiar demuestran. Por lo tanto, la persona que más discapacidad tenga, con menos facilidad va a poder acceder nuevamente a un proceso de evaluación y recalificación. Por lo tanto, no podemos retroceder, compañeros. Por favor, yo les pido encarecidamente, existen ya los mecanismos en la ley para poder recalificar a las personas con discapacidad que además, déjenme contarles, no es que exista el carnet y ya. El carnet tiene todo un respaldo de archivo o de información que reposa en el CONADIS, donde cada uno de los casos, cada uno de los carnets cuenta con el diagnóstico y el por qué fue entregado ese carnet. Compañeros, es mucho más justo que los empleados del CONADIS, con una comisión especializada de ellos, empiecen a cotejar estos diagnósticos versus el carnet para poder determinar y que salten los casos
que no concuerda el porcentaje con el diagnóstico, que decir que 342.000 personas nuevamente tienen que ir a hacer fila, nuevamente tienen que irse a evaluar, nuevamente tienen que ir a pedir un diagnóstico. Comprendamos, compañeros, que estamos en una etapa donde estamos por fin inaugurando justicia para las personas con discapacidad. No podemos, por una duda, por unos pocos casos, de que los hay, no son todos, no son muchos, pero los hay. No por estos casos podemos con injusticia decir que en un año ya no tendremos personas con discapacidad. Gracias, señor presidente. Yo le pido nos ratifiquemos en esta disposición transitoria tercera que fue planteada como objeción parcial del presidente de la República, y en todo lo demás, señor presidente, confiando en un acuerdo en el que hemos llegado en una comisión seria que tenemos en la Asamblea Nacional, como es la Comisión Especializada para Personas con Discapacidad, le pido que nos allanemos en el resto de las propuestas realizadas por el presidente de la República. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas.